La caperucita que no se dejó comer. Cuento del taita Cleofás para su nieto Miguelito. Cuando los cuentos se vuelven verdad. El viejo Cleofás prende su tabaco con un tizón del fogón y se acomoda en la silla de cuero que le regaló su compadre hace 30 años. Ven acá, Miguelito, arrímate al calorcito que ya está cayendo el sereno y los sapos empezaron su serenata. Te voy a contar el cuento de Caperucita Roja, pero no esa mentira que les enseñan en la escuela, donde la niña es más boa que gallina mojada y se deja embaucar del primer lobo que se le atraviesa. ¿Cuál mentira, taita?, pregunta el niño mientras se sienta en un banquito de guadua. Esa donde la muchachita va como sonsa por el monte llevándole almojábanas a la abuela, y cuando se encuentra con el lobo le cuenta todo como si fuera el cura del pueblo. ¿Qué va? Esa no es la historia verdadera, mijito. La historia de verdad es otra, y aquí el único que la sabe contar bien soy yo, porque me la contó mi taita, que se la contó el suyo, que se la contó un arriero que venía de las montañas de Antioquia. ¿Y por qué la cambia, taita? Porque los cuentos, muchacho, son como el sancocho, cada cocinero le echa sus propios condimentos según el gusto de la familia. Y en esta familia, nosotros no criamos tontas que se dejen comer de cualquier lobo hambriento. No, señor. Aquí criamos mujeres bravas que sepan defender lo suyo. Se echa humo de tabaco y mira las llamas que danzan en el fogón. Además, mijito, en estos tiempos que corren, donde hay tantos lobos vestidos de corbata que andan sueltos por ahí comiéndose a los pobres, es mejor que las caperucitas aprendan desde chiquitas a no dejarse. Entonces cuéntemela bien contada, taita. Eso voy a hacer, muchacho. Pero primero sírveme otro pocillito de café que esta historia es larga como verano de Magdalena. Soledad, la caperucita que tenía alma de guerrera. Allá por los tiempos en que el hambre andaba más suelta que perro sin dueño por estas tierras de Dios, vivía en el caserío de Aguaverde una muchacha que le decían Caperucita. Pero su nombre de verdad era María Soledad Guerrero, que apellido más apropiado para lo que le tocó vivir, y tenía 18 años recién cumplidos. ¿Por qué le decían Caperucita? Pues porque desde que era pequeñita andaba siempre con un sombrero rojo que le había tejido su mamá, Doña Esperanza, con lana de oveja tinturada con cochinilla. Pero no era un sombrero cualquiera, no señor. Era rojo como la sangre que se derramó en la guerra de los 1000 días, rojo como el amanecer cuando va a llover, rojo como la rabia justa de los pobres cuando ya no aguantan más. ¿Y cómo era esa Soledad, taita? Ay, muchacho. Esa muchacha era linda como flor de cámbulo, pero tenía el genio de una guadua cuando está creciendo. No era de esas que se quedan calladas cuando ven una injusticia. ¿Qué va? Era de las que hablan claro, aunque les duela a los que escuchan. Soledad había aprendido a leer con el maestro Anselmo, que era un viejo liberal que había venido huyendo de la violencia de los conservadores. Pero no solo sabía leer libros, sino que también sabía leer el corazón de la gente, las nubes del cielo para saber si iba a llover, y sobre todo, sabía leer las intenciones de los poderosos cuando andaban con ganas de joder al pueblo. Su mamá, Doña Esperanza, era partera y sobandora, y le había enseñado todos los secretos de las plantas medicinales. Soledad sabía curar el mal de ojo con ruda, quitar el susto con altamisa, y también conocía otras plantas más bravas, de esas que sirven para defenderse cuando los cristianos se portan como animales. El papá, don Rosalío, había sido peón en la hacienda de los Mendoza hasta que se hartó de que lo trataran como esclavo y se vino con su familia a vivir en una parcela que le había dejado su papá en las faldas del cerro. Era un hombre callado, pero cuando hablaba, hasta las piedras ponían cuidado. ¿Y por qué se fueron de la hacienda, taita? Porque el patrón era más malo que el diablo en ayunas, muchacho. Don Segundo Mendoza se llamaba el desgraciado, y tenía por costumbre quedarse con la mitad de lo que cosechaban los peones, dizque para pagar el arriendo de la tierra. Pero además de ladrón era abusivo, y cuando se le antojaba alguna muchacha del pueblo, mandaba a sus matones a llevársela, fuera casada o soltera. Un día, el muy canalla se le ocurrió ponerle el ojo a Soledad, que apenas tenía 15 años. Mandó a un mensajero donde don Rosalío para decirle que le diera a la muchacha, que él se haría cargo de educarla bien. Don Rosalío cogió el Winchester que había guardado desde la guerra y le dijo al mensajero: dígale a su patrón que si se acerca a mi hija, lo mato como a perro rabioso, aunque me toque irme a vivir al monte con las guaguas. Esa misma noche,
Don Rosalío empacó las pocas cosas que tenían y se vinieron para el caserío de Agua Verde, donde nadie los conocía y podían vivir tranquilos. Y don Segundo los siguió. ¿Taita? No, muchacho, porque los ricos son valientes solo cuando tienen toda la ventaja. Pero don Rosalío se juró que algún día ese abusivo iba a pagar por todas las maldades que había hecho. El camino donde se forjan las guerreras. Soledad creció en Agua Verde ayudando a su mamá con los partos y las curaciones, y ayudando a su papá con la parcela donde sembraban maíz, frijol y yuca. Pero también se las arregló para seguir estudiando con unos libros que le prestaba el padre Misael, que era un cura raro porque creía que los pobres también tenían derecho a saber leer. Cuando cumplió los 18, Soledad ya era conocida en todo el caserío como una muchacha de armas tomar. Si veía que algún comerciante estaba robando en el peso, ahí mismo le decía sus verdades delante de todo el mundo. Si sabía que algún hombre le estaba pegando a la mujer, llegaba a la casa y le paraba a los machos al abusivo. Y la gente la apoyaba. ¿Taita? Al principio no, muchacho. La gente estaba muy asustada, porque habían vivido tantos años aguantando abusos que ya ni sabían que se podían defender. Pero Soledad tenía una cosa: cuando hablaba, hablaba con el corazón, y eso llegaba al alma de la gente. Un día llegó la noticia de que don Segundo Mendoza había comprado unas tierras cerca de Agua Verde y que estaba planeando montar una hacienda ganadera. La gente se puso nerviosa, porque sabían que donde llegaba ese hombre, llegaba también el abuso y la explotación. Pero lo que más preocupó a Soledad fue saber que don Segundo andaba diciendo que él conocía a una muchacha de Agua Verde que le había gustado desde hacía tiempo, y que ahora que era vecino se la iba a llevar para que fuera su mujer. ¡Ay, no!, dijo doña Esperanza cuando se enteró. Ese desgraciado todavía se acuerda de ti, mijita. Que se acuerde lo que quiera, mamá. Pero que sepa que la Soledad que se le va a encontrar ahora no es la niña asustada de hace 3 años. Esa misma tarde, Soledad se puso su sombrero rojo y salió a caminar por el caserío. Fue casa por casa, hablando con las mujeres, contándoles lo que había pasado en la hacienda de don Segundo, explicándoles lo que podía pasar si dejaban que ese hombre se apoderara de la región. Comadres, les decía, esto no es solo problema mío. Cuando un abusivo como don Segundo se instala en un lugar, todas las mujeres corremos peligro, y todos los hombres trabajadores quedan convertidos en esclavos. ¿Pero qué podemos hacer nosotras, Soledad?, le preguntaba doña Carmenza. Nosotras somos solo mujeres pobres. Precisamente por eso, doña Carmenza. Porque somos pobres y somos mujeres es que sabemos lo que es sufrir. Y porque sabemos lo que es sufrir, sabemos por qué hay que pelear. Cuando el lobo muestra los dientes. Como al mes de estas conversaciones, apareció por Agua Verde un hombre montado en un caballo colorado, acompañado de 6 tipos armados que parecían más bandidos que trabajadores. Era don Segundo Mendoza en persona, pero ya no era el cincuentón medio calvo de antes. Ahora tenía 60 años largos, una barriga como tambora de cumbia, y unos bigotes grises que se retorcía cuando estaba pensando maldades. Llegó directo a la cantina de Tranquilino y mandó a pedir aguardiente para él y sus hombres. Después mandó a llamar al inspector del pueblo, a don Evaristo. Inspector, le dijo con voz de mando, vengo a avisarle que soy el nuevo dueño de la hacienda, La Esperanza, y que necesito peones para trabajar. Mañana empiezo a contratar gente. Muy bien, don Segundo, le dijo don Evaristo, que era un pobre viejo asustado. ¿En qué les puedo servir? También vengo por otro asunto. Hace unos años conocí a una muchacha de este pueblo, María Soledad Guerrero, y ahora que soy vecino quiero hablar con ella y con su familia. En ese momento, como si hubiera estado esperando la oportunidad, Soledad apareció en la puerta de la cantina. Traía puesto su sombrero rojo y una falda de percal azul que le había hecho su mamá. No necesita mandar a buscarme, don Segundo, le dijo con una voz que se oyó en toda la cantina. Aquí estoy, y aquí mismo podemos hablar. ¿Cómo?, le preguntó Miguelito al abuelo, que se había quedado callado por un momento mirando el fuego. Espérate, muchacho, que ahí viene lo bueno. Don Segundo se volteó y cuando vio a Soledad se le iluminaron los ojos como a gato que ve ratón. Soledad. ¿Cómo has crecido, muchacha? Ya eres toda una mujer. Crecí, sí señor. Pero no como usted esperaba. ¿Cómo así?
Crecí con la cabeza clara y el corazón bravo. Ya no soy la niña asustada que usted quería abusar hace 3 años. La cantina se quedó en silencio. Todos los que estaban ahí sabían la historia, pero nadie esperaba que Soledad le fuera a hablar así de frente al terrateniente más poderoso de la región. Don Segundo soltó una risotada que sonó como ladrido de perro bravo. Ja, ja, ja. Qué muchacha tan alzada. Pero me gusta así, con carácter. Las mujeres sumisas me aburren. Don Segundo, yo no vine aquí a divertirlo a usted. Vine a decirle que si piensa que puede seguir abusando de la gente como hacía antes, está muy equivocado. ¿Abusar? ¿Cuál abusar? Yo soy un empresario que genera empleo. Vengo a darles trabajo a estos muertos de hambre. ¿Trabajo? ¿O esclavitud disfrazada de trabajo? Don Segundo se puso serio y sus ojos se volvieron peligrosos. Cuidadito con esa lengua viperina, muchachita. Yo he tumbado a hombres más grandes que tú por menos de lo que acabas de decir. Y yo he visto caer hombres más poderosos que usted por creerse que podían hacer lo que se les diera la gana con los pobres. Soledad, intervino don Evaristo, temblando como una hoja, mejor no sigamos con esta conversación. No, don Evaristo, dijo Soledad sin quitarle los ojos de encima a don Segundo. Esta conversación apenas está empezando. La muchacha que organizó la rebelión. Después de ese encontrón en la cantina, don Segundo se fue para su hacienda echando rayos y centellas. Pero Soledad sabía que eso era apenas el comienzo, y que tenía que actuar rápido antes de que el terrateniente tuviera tiempo de organizarse. Esa misma noche reunió a todas las mujeres del pueblo en la casa de doña Esperanza. Llegaron como 20, contando a las más viejas y a las más jóvenes. Comadres, les dijo Soledad, ya vieron lo que pasó hoy en la cantina. Don Segundo no viene aquí a dar trabajo honrado. Viene a convertir este pueblo en su finca particular, donde él sea el amo y todos nosotros seamos sus esclavos. ¿Pero qué podemos hacer nosotras?, preguntó doña Carmenza. Ese hombre tiene plata, tiene armas, tiene contactos en el gobierno. Tiene todo eso, es cierto. Pero nosotras tenemos algo que él no tiene, conocemos a nuestra gente, conocemos nuestro pueblo, y sabemos que la razón está de nuestro lado. ¿Y eso para qué sirve contra las balas?, preguntó doña Remedios, que era la más vieja del grupo. Doña Remedios, las balas matan el cuerpo, pero no matan las ideas. Y cuando las ideas están bien sembradas en el corazón de la gente, crecen como monte después del invierno. Durante los siguientes días, Soledad se dedicó a lo que ella llamaba siembra de conciencia. Iba casa por casa, vereda por vereda, explicándole a la gente lo que realmente significaba la llegada de don Segundo Mendoza. Les contaba cómo en su antigua hacienda los peones trabajaban de sol a sol por una miseria, cómo las mujeres no podían salir solas porque los capataces las acosaban, cómo los niños tenían que trabajar en lugar de ir a la escuela. Y la gente le creía. ¿Taita? Al principio no toda, muchacho. Había algunos que decían, por lo menos es trabajo, o mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero Soledad tenía paciencia de hormiga y constancia de río. No se cansaba de explicar, de conversar, de convencer. También empezó a enseñarles cosas prácticas, como organizarse para no depender tanto del comercio de la cabecera municipal, como hacer remedios caseros para no tener que comprar medicinas caras, como repartirse las tareas del pueblo para que todo saliera mejor. Pero lo más importante que les enseñó fue a no tener miedo de hablar, de opinar, de exigir sus derechos. La diferencia entre un esclavo y un hombre libre, les decía, no está en las cadenas que lleven los pies, sino en las cadenas que lleven la cabeza. Mientras tanto, don Segundo había empezado a contratar peones para su hacienda, pero con unas condiciones que eran casi esclavitud: trabajar 12 horas al día, vivir en barracones sin familia, y recibir un sueldo que no alcanzaba ni para comprar la comida. Los pocos que aceptaron el trabajo no duraron ni una semana. Se devolvían al pueblo contando historias terribles, que a los peones los trataban como animales, que la comida era puro mondongo y agua panela, que los capataces andaban siempre con rejo en mano. Compadres, les decía Soledad en las reuniones que organizaba cada noche, ya ven de qué se trata el progreso que nos quiere traer don Segundo. Para completar, empezaron a llegar noticias de que don Segundo estaba comprando parcelas a precios irrisorios,
aprovechándose de campesinos que necesitaban plata urgente para algún enfermo o alguna emergencia. Así es como actúan los lobos, les explicaba Soledad. Primero buscan a la oveja más débil, la más necesitada, y se la comen. Después siguen con otra, y otra, hasta que se comen todo el rebaño. ¿Y cómo se hace para que no se coman el rebaño, Taita?, preguntó Miguelito. Ahí es donde entra la astucia de Soledad, muchacho. La estrategia de la Caperucita Brava. Una mañana, Soledad amaneció con una idea que le había llegado en sueños. Reunió a los hombres y mujeres más decididos del pueblo y les propuso su plan. Vamos a fundar una cooperativa. Entre todos vamos a comprar las parcelas que don Segundo está tratando de adquirir, pero las vamos a trabajar en común, y las ganancias las vamos a repartir entre todos. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata, Soledad?, preguntó don Anacleto. De donde siempre la han sacado los pobres cuando se unen, de la inteligencia, del trabajo y de la solidaridad. El plan era sencillo pero inteligente, cada familia aportaría lo que pudiera, no necesariamente plata. Unos podían aportar trabajo, otros semillas, otros herramientas, otros conocimientos. Y entre todos iban a formar un fondo común para ir comprando tierras. Pero además, iban a montar una tienda cooperativa donde la gente pudiera comprar los productos básicos sin intermediarios, una escuela donde los niños aprendieran no solo a leer y escribir sino también oficios útiles, y un puesto de salud donde doña Esperanza y otras curanderas atendieran a los enfermos. Es decir, explicaba Soledad, que vamos a crear nuestro propio mundo, donde no dependamos de los abusos de ningún patrón. La idea prendió como fuego en Pasto Seco. En 2 semanas ya tenían 50 familias apuntadas en la cooperativa, y habían logrado comprar 3 parcelas que don Segundo tenía echado el ojo. Pero lo que más enfureció al terrateniente fue que Soledad había conseguido que el padre Misael apoyara la cooperativa desde el púlpito. Hermanos, había dicho el cura en la misa del domingo, Cristo nos enseñó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Por eso, cuando vean que los ricos de este mundo quieren quitarles lo poco que tienen, recuerden que Dios está del lado de los pobres que luchan con justicia. Esa misma tarde, don Segundo llegó furioso donde el padre Misael. Padre, usted se está metiendo en problemas que no le corresponden. La iglesia debe mantenerse al margen de estos asuntos políticos. Don Segundo, le respondió el padre sin intimidarse, defender a los pobres no es política, es evangelio. Y el evangelio no se queda callado cuando ve injusticias. Cuando don Segundo se dio cuenta de que ya no podía contar ni con la autoridad civil ni con la religiosa, decidió cambiar de táctica. Si no podía con la persuasión, iba a usar la fuerza. La guerra entre el lobo y la Caperucita. Una noche, los hombres armados de don Segundo quemaron la tienda de la cooperativa y destrozaron las matas de la huerta comunitaria que habían sembrado cerca de la escuela. Dejaron un papel clavado en un palo que decía, si no se van de aquí en 8 días, van a tener que irse en cajón. Cuando Soledad vio los destrozos, sintió que la rabia le subía desde la punta de los pies hasta la coronilla. Pero en lugar de dejarse llevar por la ira, se sentó a pensar cómo responder de la manera más inteligente. Compadres, les dijo a los cooperativistas esa misma noche, ahora sí nos declararon la guerra. Pero nosotros no vamos a pelear con sus mismas armas, porque ellos tienen más fusiles pero nosotros tenemos más razones. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Soledad?, preguntó don Rosalío, que tenía el Winchester listo por si acaso. Vamos a hacer lo que más miedo les da a los abusivos, vamos a unirnos todos, pero todos de verdad, no solo los del pueblo sino todos los de la región. Soledad sabía que don Segundo tenía problemas parecidos en otros pueblos donde había montado haciendas. Así que se las arregló para enviar mensajes a los líderes campesinos de esos lugares, invitándolos a una gran reunión en Agua Verde. ¿Y cómo mandó los mensajes, Taita?, preguntó Miguelito. ¿Cómo se mandaban en esa época, muchacho? Con arrieros, con comerciantes, y hasta con los mismos trabajadores que se habían volado de las haciendas de don Segundo. La reunión se hizo un domingo en la cancha de fútbol del pueblo. Llegaron representantes de 5 pueblos diferentes, todos con las mismas quejas, el mismo patrón abusivo, los mismos métodos de intimidación, las mismas injusticias. Hermanos, les dijo Soledad cuando todos estuvieron reunidos, don Segundo nos está jodiendo a todos por separado,
porque sabe que separados somos débiles. Pero si nos unimos todos, Él va a ser el débil. Ahí mismo fundaron lo que llamaron la Liga de los Pueblos Libres, con representantes de todos los caserías que estaban siendo afectados por los abusos del terrateniente. El plan era coordinarse para que cuando Don Segundo atacara en un lugar, todos los demás lugares mandaran apoyo. Y para que cuando hubiera que comprar tierras o montar cooperativas, todos contribuyeran. Pero además, decidieron algo más atrevido: iban a mandar una comisión a la capital del departamento para denunciar a Don Segundo ante las autoridades superiores, con pruebas de todos los abusos que había cometido. ¿Y quién iba a ir a la capital? ¿Taita? ¿Quién más iba a ser? Soledad, por supuesto. Ella era la que mejor hablaba, la que más sabía de leyes porque había leído los libros del padre Misael, y la que tenía más valor para enfrentarse a los poderosos. Caperucita en la guarida del lobo mayor. Soledad se fue para la capital acompañada de don Anacleto, que era el más viejo y respetado de todos los campesinos, y de Eliseo, un muchacho joven que sabía escribir bien y podía tomar notas de todo lo que pasara. El viaje duró 3 días en bus y burro, porque había que atravesar montañas y ríos para llegar hasta allá. Cuando llegaron a la ciudad, se sintieron como pescados fuera del agua, tanto ruido, tantos carros, tanta gente corriendo de un lado para otro. Pero Soledad no se dejó amedrentar. Se había puesto su mejor vestido, el sombrero rojo de siempre, y llevaba una mochila llena de papeles con las denuncias de todos los pueblos. Primero fueron donde el gobernador, pero el secretario les dijo que el señor gobernador estaba muy ocupado y que mejor vinieran el mes entrante. Después fueron donde el comandante de la policía, que los atendió 5 minutos y les dijo que esos eran problemas civiles, no de policía. Cuando ya estaban perdiendo las esperanzas, se encontraron con un abogado joven que se llamaba Dr. Benjamín Herrera, que había oído hablar de los problemas en la región y se ofreció a ayudarlos sin cobrarles nada. Señorita Soledad, le dijo el doctor Herrera después de revisar todos los papeles, ustedes tienen un caso muy sólido. Don Segundo ha violado varias leyes, y con las pruebas que ustedes traen, se le puede abrir un proceso penal. ¿Pero usted cree que realmente lo vayan a juzgar, doctor?, preguntó Soledad. Ese hombre tiene mucha plata y muchos contactos. Señorita, en este país la justicia a veces es ciega, a veces es sorda, y a veces es muda. Pero cuando la presión social es suficientemente fuerte, hasta la justicia más comprada tiene que abrir un ojo. El doctor Herrera presentó la demanda en el juzgado, pero también hizo algo más inteligente: se las arregló para que el caso saliera en el periódico de la capital, con fotos de los campesinos y testimonios de los abusos. El artículo se tituló "El lobo de la montaña, como un terrateniente sin escrúpulos atormenta a 5 pueblos campesinos". Y Don Segundo se enteró, Taita. Claro que se enteró, muchacho. Y se puso como fiera enjaulada. Al día siguiente del artículo, llegó Agua Verde con 10 hombres armados, echando espuma por la boca como perro rabioso. La batalla final en Agua Verde. Cuando Don Segundo llegó al pueblo ese día, se encontró con algo que no esperaba: no había un alma en las calles. Todas las casas tenían las puertas cerradas, todas las ventanas tenían las cortinas corridas, y el silencio era tan grande que se oía hasta el ruido de las hojas que caían de los árboles. «Salgan, cobardes», gritó desde el medio de la plaza. «Salgan a dar la cara si son tan valientes». En ese momento, Soledad salió de la iglesia, sola, con su sombrero rojo y una expresión tranquila en la cara. «No grite tanto, Don Segundo, que no está en su finca dando órdenes a los peones». «Muchachita maldita. Fuiste tú la que inventó todas esas mentiras que salieron en el periódico». «No inventé nada, Don Segundo. Solo conté la verdad. Y la verdad es que usted es un abusivo que se aprovecha de los pobres. Te voy a enseñar lo que pasa con las muchachitas alzadas que se meten donde no las llaman». Don Segundo les hizo una seña a sus hombres, que empezaron a avanzar hacia Soledad con las armas en la mano. Pero en ese momento pasó algo hermoso, muchacho: una por una, se empezaron a abrir todas las puertas del pueblo. De cada casa salió una familia completa: el papá, la mamá, los hijos, los abuelos. Todos vinieron a pararse alrededor de Soledad, formando un círculo humano que la protegía. En 5 minutos, toda la plaza estaba llena de gente.
Hombres con machetes, mujeres con palos de escoba, niños con piedras en las manos, viejos con bastones. Todos mirando a don Segundo con ojos de dignidad ofendida. «Váyanse de aquí o los mato a todos», gritó el terrateniente. «Mátenos entonces», le respondió don Rosalío, el papá de Soledad. «Pero que sepa que por cada uno de nosotros que mate, van a venir 10 más a cobrar la cuenta». «¿Y sabe por qué, don Segundo?», gritó Soledad para que todos oyeran. «Porque la noticia de lo que está pasando aquí ya llegó hasta la capital. Ya todo el país sabe qué clase de hombre es usted. Y si nos mata, va a ser el hombre más buscado de Colombia». En ese momento se empezó a oír un rumor que venía de los cerros. Por todos los caminos que llegaban al pueblo aparecía gente caminando. Eran los campesinos de los otros pueblos que habían venido a apoyar a Soledad y a la gente de Agua Verde. Don Segundo se dio cuenta de que estaba rodeado por más de 300 personas, todas unidas, todas decididas a defender su tierra y su dignidad. «¿Y qué hizo entonces, Taita?», preguntó Miguelito, que tenía los ojos brillando de emoción. «Lo que hacen todos los lobos cuando se dan cuenta de que la manada es más fuerte que ellos», se echó para atrás con el rabo entre las piernas. Don Segundo guardó el arma, se montó en su caballo, y se fue con sus hombres sin decir palabra. Pero todos sabían que esa no era una retirada definitiva, sino táctica. El lobo acorralado. Una semana después, llegó la noticia que todos estaban esperando. La justicia había ordenado la captura de don Segundo Mendoza por varios delitos: amenazas, extorsión, despojo de tierras, y asociación para delinquir. Pero el muy astuto se había volado para Venezuela con toda su plata, dejando abandonada la hacienda y a todos los trabajadores sin pagar. «¿Y ya no volvió más, Taita?», preguntó Miguelito. «No, muchacho, nunca más volvió. Dicen que se murió por allá, solo y amargado, porque la plata mala vida nunca trae felicidad». Lo más hermoso del cuento es lo que pasó después. Los campesinos de Agua Verde y de los otros pueblos se las arreglaron para comprar la hacienda abandonada entre todos, y la convirtieron en una gran cooperativa donde trabajaban familias de toda la región. Soledad se casó con Eliseo, el muchacho que había ido con ella a la capital, y tuvieron 5 hijos que crecieron oyendo esta misma historia que te estoy contando a ti. Pero Soledad nunca dejó de usar su sombrero rojo, y nunca dejó de defender a los débiles cuando veía que algún abusivo quería aprovecharse de ellos. Se volvió líder de la cooperativa, maestra de la escuela, y hasta llegó a ser alcaldesa del pueblo cuando ya era una señora mayor. Pero todos seguían diciéndole Caperucita, porque ese sombrero rojo se había vuelto el símbolo de la resistencia y la dignidad campesina. La enseñanza del Taita. El fuego del fogón ya se está apagando, y Miguelito tiene los ojos pesados de sueño, pero no quiere que el cuento se acabe. «Taita, esta historia es de verdad». «¿Qué importa si es de verdad o no, muchacho? Lo importante es que podría ser de verdad, porque en esta tierra nuestra han pasado cosas así, y siguen pasando». El viejo Cleofás se queda un rato en silencio, mirando las brasas que brillan como pequeñas estrellas. «Miguelito, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre esta Caperucita y la ova que te enseñan en la escuela?» «¿Cuál, Taita?» «Que la de la escuela se dejó engañar del lobo porque andaba sola y porque no conocía los peligros del monte. Pero esta Caperucita nuestra nunca anduvo sola, siempre tuvo a su gente alrededor, y conocía muy bien cómo son los lobos de verdad». «¿Y cuáles son los lobos de verdad, Taita?» «Los lobos de verdad, muchacho, son todos los que se aprovechan de los débiles, los patrones que no pagan salarios justos, los políticos que prometen y no cumplen, los comerciantes que roban en el peso, los funcionarios que piden mordida para hacer su trabajo». «¿Y cómo hace uno para no dejarse comer de esos lobos?» «Haciendo lo mismo que hizo Soledad. Primero, no andar solo por la vida, sino siempre con la familia, con los amigos, con la comunidad. Segundo, estudiar y aprender para no dejarse engañar con cuentos. Y tercero, nunca tener miedo de decir la verdad, aunque duela». El abuelo se levanta y le echa tierra a las brasas del fogón. «Pero hay algo más importante que todo eso, Miguelito». «¿Qué, Taita?» «Que cuando veas una injusticia, no te hagas el que no la vio. Porque el que se hace el sordo cuando oye gritar al débil, mañana puede ser él el que esté gritando sin que nadie lo escuche». «Taita, yo también puedo ser como Caperucita». «Claro que puedes,
muchacho. Pero no tienes que esperar a ser grande para empezar. Puedes empezar desde mañana mismo, defendiendo al compañero que molestan en la escuela, ayudando al vecino que está necesitado, diciéndole la verdad al adulto aunque se ponga bravo. ¿Y si me da miedo? El miedo es natural, mijito. Hasta Soledad tuvo miedo muchas veces. Pero el miedo no es malo si no te paraliza. El miedo es malo cuando te impide hacer lo que sabes que es correcto. Miguelito se levanta y abraza a su abuelo. Gracias por el cuento, Taita. Fue el mejor cuento que me ha contado. De nada, muchacho. Pero acuérdate de una cosa, los cuentos no sirven de nada si se quedan solo en cuentos. Los cuentos sirven cuando se vuelven vida, cuando se vuelven acciones, cuando se vuelven ejemplo para otros. Mientras Miguelito se va hacia su cuarto, el Taita Cleofás se queda un rato más en el corredor, mirando las estrellas que titilan en el cielo limpio de la montaña. Soledad, muchacha, le dice al viento, donde quiera que estés, que sepas que tu historia sigue viva, y que va a seguir viva mientras haya abuelos que sepan contar y nietos que sepan escuchar. Y en el silencio de la noche, parece que se oye una voz que responde desde los cerros, una voz de mujer que dice, gracias, Taita, por no dejar que me olviden. Y dígale a Miguelito que cuando sea grande, que no olvide ponerse su propio sombrero rojo. Fin. Porque la verdadera revolución no está en cambiar de gobierno, sino en cambiar de corazón. Y el corazón solo cambia cuando entiende que todos somos hermanos en esta tierra prestada. Taita Cleofás, contador de historias verdaderas. Moraleja, en esta vida, mijito, siempre va a haber lobos que quieran comerse a las caperucitas. Pero si las caperucitas se unen, si se organizan, y si no se dejan meter miedo, al final siempre van a ganar. Porque los lobos pueden ser muy feroces cuando están solos, pero las caperucitas somos más cuando estamos juntas. Y recuerda, el sombrero rojo no es solo un sombrero. Es el símbolo de la dignidad, de la rebeldía justa, y de la esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy. Úsalo con orgullo, pero úsalo también con responsabilidad, porque quien lleva el sombrero rojo lleva la obligación de defender a los que no tienen voz.